Que la paz del Señor y su gracia esté con cada uno de ustedes. Pues ciertamente es un honor, me siento feliz, dichoso, es un privilegio el poder estar aquí con cada uno de ustedes y agradezco por supuesto la invitación a esta, la cual yo considero una iglesia. Ciertamente algunos dirán que es un punto de misión, un punto de partida, pero donde se reúnen aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que realmente son miembros del cuerpo de Cristo, es iglesia. Una iglesia no la compone un local, una iglesia no la compone más de 100 personas, realmente donde, como he dicho antes, se reúnen personas que son bautizadas en el Espíritu, injertadas en el cuerpo de Cristo, ya es una iglesia. Así que con mucho gusto, con mucho honor, en esta mañana espero que la palabra del Señor traiga edificación a cada uno de ustedes. Amén. Nuestro texto es el texto que ha leído el hermano, una porción más pequeña. Para poder entender el pasaje iremos un poquito al contexto rápidamente, pero quisiera que me acompañaran nuevamente a donde yo voy a ocupar el tiempo del sermón, que es aquí en los versículos 41 y 42. La palabra del Señor dice así. Así que, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén a la palabra del Señor. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15 o un poquito más adelante, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios ha sido el foco de todo ataque del enemigo. Ha sido constantemente atacada por nuestro enemigo. Satanás, gracias, hermano, quien es el enemigo de Dios y por implicaciones claras también nuestro enemigo, él ha tratado constantemente de transgiversar la palabra del Señor. Los incrédulos atacan la palabra de Dios también. Ellos son un medio usado por el diablo para atacar las escrituras. Ellos rechazan la verdad de la palabra y no quieren sujetarse a las escrituras como la máxima autoridad. No se sujetan a ella y como dice el apóstol Pablo, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios y cambiaron su verdad por la mentira. Defender la palabra de Dios, creo que estaba claro en mi mente, en mi corazón, cuando comencé en el ministerio de la predicación. Pero para mi sorpresa, el lugar donde más he tratado de defender la palabra del Señor no ha sido frente a los ataques de los incrédulos. Para mi sorpresa, ha sido en un púlpito. Lo que yo nunca imaginaría es que el lugar donde más se ha atacado las escrituras, la inspiración de ella, la suficiencia de ella, la claridad de ella, ha sido desde un púlpito. Profesores de seminarios, distintos pastores, han abandonado por completo la confianza en el poder y la suficiencia de las escrituras. Por lo tanto, si han abandonado la confianza en su poder y su suficiencia es porque también, en cierta manera, por implicación, han abandonado al Dios que las inspiró. Se han olvidado de que realmente este libro tiene un autor. Y yo no puedo atribuirle a este libro palabras que su autor no quiso comunicar. Una intención que su autor no quiso comunicar. Han abandonado por completo la confianza plena en la predicación de las escrituras y tratan de hacer otras cosas, moldear la predicación, la palabra de Dios,
a la época en la que hoy vivimos, a las demandas de la gente. Tratan las escrituras como aquella plastilina que usan los niños. La moldean a su antojo y hacen lo que a ellos les parece bien. Son ataques muy sutiles, pero son ataques hacia la palabra del Señor. Y por eso mismo son ataques peligrosos, son ataques que dañan el cuerpo de Cristo porque ocurren desde un púlpito. Por eso más que nunca una iglesia debe ser más que animada, debe ser formada en las Escrituras para saber cuando un expositor no está siendo expositivo y está siendo realmente un motivador más. Es por eso mismo que considero que nuestro texto es muy importante. Es la intención del autor, quien es Lucas, mostrarnos cómo Cristo, nadie más, Cristo únicamente, por medio de su palabra, constituye su iglesia. La iglesia de Cristo, en otras palabras, es el resultado de su palabra predicada en el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia nace, crece, se mantiene por medio de la palabra de Dios predicada fielmente al texto. Déjenme darles un poco de contexto, ya que en esta mañana vamos a intentar observar, por medio de este texto, verso 41 y verso 42, vamos a tratar de observar tres resultados que surgen debido al poder de la palabra predicada. Repito, tres resultados que surgen debido al poder de la palabra predicada. Y les digo ya los 3 puntos rápidamente. El primer resultado es que la palabra de Dios transforma. El segundo resultado es que la palabra de Dios produce obediencia. Y el tercer resultado que vamos a observar es que la palabra de Dios produce perseverancia. Hablando del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo allá en Juan 14, verso 17, nos dice que llegaría el momento en que el Espíritu Santo pasaría a un nuevo ministerio. Algo oculto en el Antiguo Testamento, pero que llegaría en días prontos. Nos dice que el Espíritu Santo pasaría de estar a nuestro lado y avanzar con nosotros de una forma intermitente a vivir dentro de nosotros haciendo morada de una forma permanente. Claro, esto era un misterio. Y esto resultó en Pentecostés. Ese momento llegó en el día famoso de Pentecostés. El gran acontecimiento realizado por Dios, que resultó en el fundamento, en el nacimiento de la iglesia. Después de la venida del Espíritu Santo, bautizando por primera vez a los primeros miembros del cuerpo de Cristo, llenándolos de poder y haciendo morada en ellos. Después de esa escena donde vemos que el Espíritu Santo realiza este misterio, fue la predicación del apóstol Pedro lo que resultó en el gran acontecimiento de la primera iglesia. Para que vean un poco la escena, después de la obra poderosa del Espíritu Santo, lo que marcó el libro de Hechos, lo que marcó la vida de la primera iglesia, fue la predicación fiel de Pedro. El libro de Hechos es en gran medida el registro histórico de la palabra predicada. Predicar siempre se ha mantenido en el centro de la iglesia bíblica. Hechos capítulo 4, versículo 2, registra que las autoridades judías estaban enojadas porque los apóstoles, como dice el texto, enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos.
Era la prioridad de la iglesia primitiva predicar la palabra de Dios, ya que como dice Hechos capítulo 5, verso 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos y muchos más textos durante todo el libro de Hechos nos muestran que la prioridad de la iglesia era sin duda la predicación. Y eso nos muestra algo que distingue a la iglesia primitiva de algunos expositores, algunos profesores de seminario y lo que enseñan. Eso nos muestra que la iglesia primitiva confiaba plenamente en la palabra de Dios como el medio que Dios usaba para edificar y preservar su iglesia. Y creo que esa debe también ser nuestra prioridad, la predicación fiel de las Escrituras. Una iglesia que no le da el valor que Dios le da a su palabra va a terminar en fracaso, sin duda alguna. La debilidad de la iglesia contemporánea se debe en gran medida a la declinación espiritual de la predicación bíblica en nuestro tiempo. Una iglesia nunca jamás estará por encima de su púlpito. El púlpito de la iglesia, la exposición de las Escrituras, es lo que da esa madurez, por así decirlo, a la iglesia de Cristo. El suceso de Pentecostés produjo un impacto. Comenzaron a hablar en distintos idiomas, lo que la Biblia llama lenguas. La presencia del Espíritu Santo fue notable, era evidente que estaba allí. Algunos se maravillaban al oír las maravillas de Dios en su propio idioma, pero sin embargo otros comenzaron a burlarse. Vaya escena, una escena que si consiguiéramos ver sería impactante. Miles de personas escuchando a unos pocos hablar en distintos idiomas las maravillas de Dios. Miles de judíos ahí, escuchando la predicación, escuchando las lenguas, los idiomas. Es una escena impactante, nunca antes vista. Y creo que en ese momento, donde está toda la gente observando lo que va a suceder, esperando qué va a pasar ahora, necesitan una explicación de lo que está pasando. Ellos no lo saben. Y es en ese momento donde se prepara el telón, se prepara el púlpito para que el apóstol Pedro comience a predicar. El escenario está preparado, la predicación tiene que surgir. Pedro tiene que dar una explicación de lo que acaba de suceder a su audiencia. ¿Y qué dice Pedro? ¿Cómo da comienzo Pedro a su sermón? Bueno, Pedro, recuerden que es algo nuevo lo que ha sucedido en Pentecostés. Los judíos no sabían qué estaba pasando. Pero Pedro no comienza diciendo, bueno, es que nosotros somos más espirituales que ustedes y por eso pues recibimos esto de Dios. O nos hemos ganado el favor de Dios y por eso lo recibimos. Pedro no comienza diciendo, bueno, ustedes no nos pueden juzgar porque no entiendan lo que está haciendo el Señor con nosotros. Cuando Pedro tiene que comenzar a explicar algo, allá en el versículo 16, él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. El fundamento de la predicación de Pedro, hermanos, no se encuentra en la historia, por muy buena que sea. El fundamento de la predicación de Pedro no se enfoca en las experiencias que haya tenido, que fueron muchas. El fundamento de la predicación del apóstol Pedro se encuentra nada más y nada menos que en el fundamento único, inerrante, suficiente, inmutable de la palabra del Señor.
Cuando Pedro tiene que explicar algo, Pedro lo hace con el libro abierto. Pedro no da ideas teológicas. Pedro no cita teólogos. Pedro va a la inspiración del Espíritu Santo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo inspirado. Esto es lo infalible. No es una idea más. No es un pensamiento más. Es la palabra de Dios. Y Pedro comienza con eso porque Pedro sabe que la iglesia debe fundamentarse sobre la palabra de Dios. Y yo creo, mis amados hermanos, que es tiempo de que la iglesia del Señor descanse en predicaciones bíblicas. Vivimos en un tiempo donde la predicación moderna se ha convertido en un fondo de motivación, donde la gente sí, salen llorando posiblemente de aquí. Salen muy contentos, pero no conocen al Señor. Tenemos sermones repletos de ordenanzas, de mandamientos, de lo que la gente tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, cómo vive un cristiano, pero la gente no conoce a Dios. Y eso es religión. Yo viviré como un cristiano, en primer lugar, si soy cristiano. Pero yo viviré como un cristiano a la luz de quién es Dios. Esa es la predicación de Pablo, de Pedro y del resto de los apóstoles. La predicación de Pedro estaba centrada en la cruz. Y los sermones actuales están centrados en cómo tener éxito. Cómo ser un buen líder. Cómo hacer que una iglesia se llene de personas. Y creo que estamos muy lejos del pesebre. Nos estamos alejando sin duda de la cruz. Pero yo creo que el Señor en su misericordia abre las escrituras, abre su libro para que la iglesia de hoy vea la verdad. Que necesitamos volver a las escrituras. Presumimos constantemente de que somos sana doctrina. Pero sana doctrina, hermanos, no es decir depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. No es solamente eso sana doctrina. Sana doctrina abarca mucho más que la doctrina del calvinismo o de la gracia. Sana doctrina, hermano, es una forma de vivir. Es una forma de adorar. Mis amados hermanos, no sé ustedes, pero creo que el Dios de la Biblia es un Dios vivo. Y si en algo se distingue de los dioses falsos, es que Él tiene vida. Y cuando yo vengo a adorar a ese Dios del cual Pedro está predicando, mis amados hermanos, esto no es un coloquio, esto no es algo político. Esta es la iglesia del Señor. Y si mi Dios está vivo, yo voy a adorarle como un Dios vivo. Un Dios digno, un Dios que merece toda la alabanza, toda la gloria. Y creo que aquellos que presumimos de que somos sana doctrina, estamos, sí, posiblemente en algunos aspectos muy bíblicos, pero en otros aspectos de la adoración, creo que estamos perdiendo el rumbo. Alabanzas frías, oraciones frías. Yo no me imagino adorando así a la iglesia primitiva. Creo que la iglesia primitiva, cuando oraba, cuando alababa al Señor, cuando predicaba, sin duda alguna lo hacía sabiendo de que el Señor estaba aquí. Y si Él hoy está aquí, algo debe acontecer. Algo debe acontecer en cada uno de nosotros. Eso es lo que le pedimos al Señor por medio de su texto, que transforme nuestra vida. Vean cómo comienza el versículo 41. Lucas dice, así que, lo que entendemos que es como que estuviera diciendo, debido a esto, por lo tanto, en consecuencia, lo que realmente Lucas está diciendo es que lo que va a mostrar a continuación son los resultados de la predicación de Pedro. Lucas es el que narra el libro de Hechos y quiere mostrar a Teófilo, su audiencia,
Oye, Teófilo, mira, estos fueron los resultados del poder de la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios transforma. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y es que luego de narrar el suceso de Pentecostés, la exposición de Pedro, ahora Lucas va al meollo del asunto, al punto principal. Es que Lucas quiere mostrar a Teófilo que este libro no es un libro de información únicamente, es un libro vivo, es eficaz. Y cuando se predica, indudablemente, produce resultados. Primer resultado, vean lo que dice el versículo 41 aquí. Recibieron su palabra. Recibieron su palabra. Mis amados hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. El autor de los Hebreos continúa la frase en el capítulo 11, versículo 6, diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. La necesidad de fe es fundamental. En Efesios capítulo 1, versículo 13, la palabra del Señor dice, en él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Nadie es sellado por el Espíritu Santo sin fe. La fe precede al sello. Esto es lo que explícitamente nos podría dar el texto que estamos leyendo. Tenemos la responsabilidad de creer y esta audiencia de Pedro creyó. Pero permítanme decirles algo. No podemos olvidar la idea principal del autor, quien es Lucas. Su idea no es hablar de la responsabilidad humana, por lo que vemos en el contexto. La idea de Lucas es narrar los resultados de la predicación el día de Pentecostés. Antes de que los 3.000 que recibieron su palabra, antes de que esas 3.000 personas recibieran la palabra del Señor con fe, observen cómo Pedro describe a su audiencia en el versículo 40. Él les dice, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Era una generación perversa, la audiencia de Pedro. Era una generación muerta en sus delitos y pecados. Mi pregunta, mis amados hermanos, es, ¿cómo es posible que esta generación perversa, muerta en delitos y pecados, recibiera la palabra del Señor con fe? ¿Cómo llegaron a la fe los que estaban en sepulcros espirituales? Permítame mostrarles algo. El hombre natural está muerto en delitos y pecados. Ustedes lo saben. No tiene ni la capacidad ni la voluntad para recibir la palabra de Dios con fe. Este es el testimonio de las Escrituras. En Génesis capítulo 6, versículo 5, se nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y fíjate cómo describe Moisés la maldad. Dice el texto, era mucha, mucha. Llegaba hasta lo más escondido del corazón del hombre. No solo su corazón, no solo sus pensamientos de su corazón, sino también los deseos de los pensamientos de su corazón. En Génesis capítulo 8, verso 21, añade que esta naturaleza caída era así, no cuando el hombre era adulto,
sino desde los días de su juventud. Jeremías, el profeta, nos informa en el capítulo 17, verso 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Incluso después de que hemos sido salvos, regenerados por el Espíritu Santo, que amamos su palabra, que tenemos fe, que hemos venido al arrepentimiento, que acudimos a la congregación de los santos, resulta impactante conocer cuán pecaminosos somos después de recibir la vida eterna. El salmista dice que esta depravación se aplica inclusive en el caso de la concepción. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En forma inequívoca el apóstol Pablo cita los salmos en Romanos capítulo 3, versículo 10 y dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y culmina la frase diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahí estaba usted, y estaba yo. En esa descripción del apóstol Pablo estábamos cada uno de nosotros. Sin duda alguna ahí estaba descrita la generación perversa, la audiencia del apóstol Pedro. El hombre regenerado no puede hacer el bien conforme al estándar de Dios, ya que ningún árbol puede dar buenos frutos. Pablo lo argumenta así en el capítulo 8, versos 7 y 8 de Romanos, cuando dice, la mente carnal, hablando de alguien que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, es enemistad contra Dios. Y ojo a la expresión de Pablo, dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, eso habla de la voluntad, no quiere, no se sujeta, y dice el texto, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No solo el hombre regenerado, que no ha sido regenerado, no puede hacer el bien, sino que tampoco tiene la capacidad en su naturaleza caída de entender el bien. Nuestro Señor preguntó en cierta ocasión, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi forma de hablar? Y él mismo dio la respuesta y dijo, porque no podéis escuchar mi palabra. Allá en Juan 8:43. El maestro dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. He aquí, hermanos, lo que los teólogos han llamado depravación total. El hombre no puede escoger a Jesús, ni siquiera puede dar el primer paso para acudir a Jesús. Y esta depravación es universal, ya que el Señor dijo que ninguno podía venir. No solo que algunos no pueden, sino que nadie puede. Algunos comparan la incapacidad del ser humano situándolo en el mar, suplicando que alguien le salve. La descripción bíblica, sin embargo, es la de un hombre que está en el fondo del océano, a más de 1000 metros de profundidad. Ha estado ahí durante miles y miles de años y su corazón está totalmente destruido. En otras palabras, hermanos, la descripción bíblica sobre la naturaleza del hombre es que es una naturaleza muerta, está muerto. Ahora bien, si así es la condición del hombre, ¿cómo es posible que esta generación perversa recibiera con fe las Escrituras? ¿Cómo es posible que vinieran a una transformación? He aquí el poder de la palabra, el resultado de la predicación bíblica. En Santiago 1:18 tenemos la respuesta. El texto dice, Él, hablando de Dios, de su buena voluntad nos hizo nacer
por el poder de la palabra de verdad. Es la palabra predicada con fidelidad, el medio que Dios usa para darnos vida, y con esa vida nos otorga el don de la fe, el don del arrepentimiento, porque hasta la propia fe es un don de Dios, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Muchos son los textos que nos podrían dar ejemplo de esta verdad, pero mis amados hermanos, ¿recuerdan a aquel que estaba en un sepulcro llamado Lázaro? Creo que es un buen ejemplo. Jesús viene y de repente, hermanos, el muerto sale del sepulcro. ¿Y por qué salió Lázaro del sepulcro? Bueno, salió por su libre albedrío. Salió porque él tomó la decisión sin que nadie le dijera nada. Salió Lázaro del sepulcro porque Lázaro no deseaba estar ahí. Mis amados hermanos, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Lázaro algún día, Lázaro, ¿cómo es posible que salieras del sepulcro? ¿Por qué saliste del sepulcro? ¿Qué hiciste, Lázaro? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Qué te dio la motivación? Yo creo que Lázaro diría, fue su palabra. Él me llamó y eso fue suficiente para darme vida. Fue así, hermanos, como esta perversa generación de Hechos 2, la audiencia de Pedro, recibió la palabra con fe. Porque Dios les llamó y su palabra les dio vida. Y con esa vida, una fe de naturaleza imperecedera. El versículo 41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ellos no solo creyeron, también obedecieron. Eso nos lleva al segundo punto, rápidamente. Primer punto, hemos visto que la audiencia perversa a la cual Pedro le predica, 3.000 personas, aunque había más, pero los que se arrepintieron fueron como 3.000 personas. Esa audiencia recibió el primer resultado de la palabra de Dios, que fue una transformación, un cambio de naturaleza, un cambio de corazón, un nuevo nacimiento. Y el segundo punto es que, mis amados hermanos, ellos fueron bautizados. Y este segundo punto es que la palabra de Dios produce obediencia. Aunque el bautismo es una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo y debe hacerse, el punto en sí no es el bautismo para Lucas. No es su significado o su naturaleza, más bien es la obediencia como resultado de la palabra predicada. Eso es lo que Lucas nos quiere mostrar en el texto, que los que creyeron procedieron a obedecer, se bautizaron. Porque eso es lo que estaba explícito en el sermón de Pedro. Arrepiéntanse, lo que implica fe también, y luego bautícese cada uno de ustedes. Ellos obedecieron. El bautismo en agua no ocurre en el momento exacto en que nos convertimos. Tampoco ocurre en el momento en que tenemos fe o cuando nacemos de nuevo. Como hemos dicho, la palabra de Dios obra poderosamente en la vida, cambiando el corazón de piedra por uno de carne, cambiando su naturaleza inclinada al pecado a una naturaleza nueva, que se deleita en las cosas de Dios. Y el bautismo en agua es una forma de expresar públicamente lo que Dios previamente ha hecho en nuestro corazón ya. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos ha identificado con su muerte y con su resurrección. Y eso es lo que hacemos cuando nos bautizamos. Mostramos que tenemos identidad con Cristo en su muerte y en su resurrección. Al haberse bautizado la gran multitud de 3.000 personas,
Estaban mostrando que obedecieron la palabra predicada por Pedro, quien les llamó al arrepentimiento y al bautismo. Dice, como podemos ver, lo que aquí está diciendo es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquel que ha cambiado, ha recibido una transformación por el Espíritu Santo y por su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y me encanta cómo traduce este texto la Nueva Versión de las Américas, cuando hace diferencia, porque la Reina Valera, la cual amo muchísimo, traduce la obediencia como un mandamiento. Y aunque es un mandamiento de parte del Señor obedecerle, la Biblia de las Américas traduce el texto como un resultado. Oigan lo que dice. Si me amáis, la Biblia de las Américas dice, guardaréis mis mandamientos. Y lo cierto, mis amados hermanos, es que el que realmente, verdaderamente ha sido transformado por la predicación de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo, guardará sus mandamientos. Vivirá conforme a la voluntad del Señor. Por supuesto que no. Aquí hablamos de que el hombre, aunque sea creyente, aunque haya nacido de nuevo, somos pecadores. Y cometemos pecado, pero indudablemente el que ha nacido de nuevo procederá al arrepentimiento y obedecerá la palabra del Señor. Y lo cierto es que tenemos montones de sermones que nos dicen lo que tenemos que hacer, como decía al principio. Montones de sermones llenos de mandamientos, de ordenanzas, que no producen resultados. Esta no era la forma de los apóstoles. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 2, dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y lo que Pedro está diciendo es que la obediencia, hermanos, es el resultado de la elección de Dios y de la obra santificadora por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Los autores inspirados no hablaban de la obediencia o de las ordenanzas sin antes haber expuesto la obra de Jesucristo. Como dice Pablo en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos está exhortando al sacrificio, a la obediencia, al sometimiento de la voluntad de Dios. Pero el punto es que Pablo dice, así que, como también dice Lucas en nuestro texto, por lo tanto, en consecuencia a algo, debido a algo, como resultado de algo. Y lo que Pedro nos está diciendo es que los resultados de que, dice el texto, por las misericordias de Dios. ¿Y qué son las misericordias de Dios? Lo que durante 11 capítulos Pablo ha estado exponiendo. La obra en cómo Dios, en el momento en que se aira contra el pecado del hombre, en Romanos capítulo 1, versículo 21, Él se aira en contra del pecado del hombre, pero en su gracia, en su misericordia, lo justifica. Le quita totalmente la culpa del pecado y se la atribuye a un cordero inocente. ¿Y cómo hizo eso? Únicamente por gracia. Pues justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha estado hablando Pablo? Que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Qué ha hablado Pablo? Que a aquellos a los que Dios conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, ¿qué hizo? Los llamó.
Y a los que llamó los justificó. Y a los que justificó, indudablemente los glorificó. Y lo pone en verbo pasado porque es algo seguro, firme, indudable. Entonces, a la luz de lo que Dios ha hecho en nosotros, vivamos así. Así predicaban los apóstoles. Así predicaban los inspirados, los que realmente recibieron la inspiración del Espíritu Santo para escribir su palabra. No somos salvos por obras, hermanos. Esto es un punto importante cuando hablamos de la obediencia. No somos salvos por obras. Es únicamente por fe, por gracia. Pero, aunque no somos salvos por obras, que somos salvos por gracia únicamente, creo fielmente por el testimonio de las Escrituras que la semilla que ha sido plantada en buena tierra producirá fruto. Es cierto que algunos sembrados entre pedregales reciben la palabra con cierto entusiasmo y luego se apartan, pero indudablemente las ovejas del buen pastor oirán su voz. Ellas no serán engañadas por falsos pastores, por falsos maestros. Los falsos maestros llaman a falsas ovejas. Pero el buen pastor, el auténtico pastor, llamará a sus ovejas y ellas le seguirán para siempre. El poder de su palabra predicada con fidelidad al texto bíblico resultará no solamente en un corazón que ha sido transformado, sino en un corazón que se apasiona por obedecer la palabra de Dios. Vivir en obediencia a sus escrituras. Pero claro, hoy en día el bautismo en agua no es una prueba fidedigna de que realmente seamos salvos. Porque tenemos el testimonio de mucha gente que se ha bautizado sin creer en Jesucristo realmente, sin haber sido regenerado por el Espíritu Santo realmente, como algo más, algo religioso, algo más que aportar. El texto nos quiere mostrar que esta audiencia creyó de verdad. No solamente fue transformada, no solamente obedeció. Ahora, Lucas quiere mostrarnos que esa obediencia a la hora de bautizarse era verdad. Porque el tercer punto establece la señal más fidedigna que podamos observar en las Escrituras. La palabra de Dios produce perseverancia. Versículo 42 dice, y perseveraban. La iglesia nacida por la palabra es una iglesia que persevera en la palabra. Creemos en la perseverancia de los santos. Los santos perseveran, los incrédulos no. La mayor evidencia de que podamos dar de que la audiencia de Pedro creyó con fe salvadora es que ellos perseveraban. La primera iglesia nacida de la palabra de Dios era una congregación de santos. Y debido a que la predicación de la palabra se encuentra hoy en un declive, la congregación de santos ahora es compartida por la generación perversa. Los que perseveran y los que no perseveran comparten esa congregación. Y el problema de eso se encuentra en el declive de la predicación bíblica. Tanto que hoy aquí puede estar un creyente y puede estar un incrédulo. Y el incrédulo puede escuchar la palabra y puede salir contento. Creo que deberíamos replantearnos si estamos predicando, viviendo como iglesia conforme a la palabra de Dios. Cuando comenzaron a hablar en idiomas, la audiencia se dividió en dos. Los que escucharon las maravillas de Dios en su lengua materna y aquellos que no entendían los idiomas que estaban hablando.
Cuando Pedro predicó, la audiencia también se dividió en dos. La perversa generación que decidió continuar en perversidad y aquella perversa generación que fue transformada por la palabra. Y hoy, la perversa generación, mis amados hermanos, ha entrado en la congregación de santos, porque ya no se confía en la suficiencia de las Escrituras. Ya no se confía en la autoridad de la palabra. Pastores estudiando psicología para aconsejar a un matrimonio conforme a la psicología. Las Escrituras siguen siendo el modelo a seguir. Las Escrituras siguen siendo el método eficaz para salvar un matrimonio, para corregir al niño, para llamar a los pastores al arrepentimiento. Las Escrituras siguen obteniendo el mismo poder que cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz. Continúa con la misma integridad de poder. La primera congregación no fue así. Y no es que nos permitamos que entren incrédulos, no, mis amados hermanos. Lo que no podemos permitir es que incrédulos se sientan a gusto en una congregación de santos, porque entonces tenemos un problema. La primera generación de santos, la congregación de santos, ellos creían en la suficiencia de las Escrituras. Confiaban en la obra de la palabra que era eficaz. Pero alguien que ha nacido de la palabra, alguien que realmente ha sido transformado por la palabra de Dios, que ha recibido un corazón que se deleita en la obediencia, no persevera en cualquier cosa. El texto dice, ¿cuál es la perseverancia de alguien que ha sido transformado? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No quiero extenderme más, pero permítame dar esto último. Perseveraban en las Escrituras. No perseveraban en cualquier otra cosa. Perseveraban en la palabra de Dios. Y como dice el verso 42, que nos aclara que ellos no perseveraban en la doctrina de, con todos mis respetos y todo mi amor que le tengo a ellos, no perseveraban en la doctrina de Calvino. No perseveraban en la doctrina de Lutero, de Agustín de Hipona. Mis amados hermanos, uno de los problemas de la iglesia contemporánea es que lee las Escrituras, estudia las Escrituras a la luz de lo que la historia dice. Y por muy valiosa que sea la historia, porque lo es, porque ha corregido los errores y las herejías durante 2000 años, mis amados hermanos, el único documento que no se puede hallar error es en las Escrituras. Y aunque amamos a los grandes teólogos de la historia, en muchos casos se equivocaron. Pero mis amados hermanos, hay uno que no se equivoca. Y está aquí. Es esto lo que no se equivoca. Yo amo la teología, amo estudiar la teología, estudio teología. Estoy en el cual considero el mejor seminario de todo el mundo entero. Pero yo tengo que leer las Escrituras para ser fiel al texto, no para ser fiel a una idea de un teólogo. Y ellos, esta generación, no perseveraba en las ideas que había contemporáneas. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiero resaltar esto, la palabra doctrina tiene varios significados en el Nuevo Testamento. Se puede usar para hablar de enseñanza actual, se puede usar en otros casos, pero Lucas está usando aquí la palabra doctrina como algo que ya ha sido enseñado. Y es que incluso para Lucas, en la época de Lucas, lo que le está transmitiendo a su audiencia principal, Teófilo, es, mira Teófilo, nosotros no vamos en pos de revelaciones nuevas.
Nosotros no vamos en pos de documentos nuevos. Tenemos un documento infalible, que es la palabra del Señor. Y aunque suene antiguo, suene, bueno, es que todo el mundo dice lo mismo. Esta es la verdad, hermanos. La palabra de Dios sigue siendo eficaz. Pero aquel que persevera en la doctrina de los apóstoles, sin duda va a perseverar en la comunión. Y es que corren peligros, hermanos. Hoy en día la gente dice que ama a Jesús, pero no se congrega. Y yo me pregunto, ¿querrá tener el esposo comunión con alguien cuando ese alguien aborrece a la esposa? Mis amados hermanos, si alguien aborrece a mi esposa y quiere tener comunión conmigo, lo va a tener difícil. Porque yo amo a mi esposa. Y más que yo a mi esposa, Cristo ama a la suya. Y aquellos que perseveran en la doctrina van a perseverar en la comunión. La comunión, coinonía, también tiene varios usos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 8:4 usa la palabra coinonía como una palabra que te incita a participar, y el contexto es participar en una ofrenda. Pero, sin embargo, en 1 Corintios 1:9, Pablo dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí Pablo, cuando dice comunión, usa la palabra coinonía. Dice, al cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Y me encanta porque Pablo está en consonancia con Lucas, ya que Lucas ha sido un hombre que ha estado pegado a Pablo durante mucho tiempo. Y Lucas, que sabe muy bien cuál es el significado de la palabra coinonía, porque ha estudiado con el apóstol Pablo, pone la coinonía, pone la comunión con Cristo como resultado de la predicación. Llamados, dice el texto, llamados a la comunión. Volviendo a nuestro texto, lo que Lucas está diciendo es que tenemos comunión con Dios como resultado de haber sido transformado por la palabra de Dios. Y es tremendo. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan iban camino al templo de la hermosa? Había un paralítico. ¿Lo recuerdan? Ese paralítico me llama la atención de que no entraba al templo. Siempre estaba afuera. Ese paralítico está ahí sentado y cuando viene Pedro y viene Juan, ¿qué pide el paralítico? Limosna. ¿Pero qué le da Pedro? ¿Qué le da Juan? El nombre de Jesucristo. En otras palabras, el paralítico pide lo que quiere, pero Pedro y Juan le dan lo que él necesita. Y tenemos congregaciones por entero pidiendo limosna y expositores dando limosna. Cuando lo que realmente necesitamos como iglesia, aunque llevemos años y años en el Evangelio, es volver a las Escrituras. Créanme, hermanos, que conozco personas que llevan muchísimos años en el Evangelio. Y a veces dudo de que realmente conozcan al Señor. La comunión fue la oración que Jesús hizo al Padre. En Juan 17:20 dijo, mas no ruego solamente por esto, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa es la oración de Jesucristo. Y mis amados hermanos, les hago una pregunta breve. ¿Le negará el Padre algo a su Hijo? Cuando realmente la Escritura afirma que los dos están en la misma voluntad, en la misma idea, en el mismo deseo. Indudablemente,
la oración de Jesús fue oída por el Padre. Y en el final de los tiempos veremos que el Padre la escuchó y la recompensó. Pero también participan en el partimiento del pan. Y eso habla de que la iglesia de Jesucristo, la cual ha sido transformada, es una iglesia centrada en la obra de Jesús. Es una iglesia centrada, hermanos, en el pacto, en la obra de Cristo. Recuerdan día tras día su encarnación. Recuerdan día tras día que Jesús vivió en la tierra sin pecado. Que obedeció la ley que yo no podía obedecer. Que murió la muerte que yo merecía morir. Que ocupó mi lugar. Que pagó mi pecado. Que me reconcilió con el Padre. Que recibió la ira de Dios en mi lugar. Pero, por si fuera poco, que resucitó para que yo también resucitara de entre los muertos. Y volverá. Y por último, esa iglesia que nació por la palabra, perseveraba en la oración. Mis amados hermanos, ya he terminado. Cuando yo comencé a estudiar en el seminario, hace algunos años ya, y por mi contexto de iglesia y de predicación, en algún momento podré explicarlo mejor, me he encontrado en una situación en que mi predicación constantemente desde un púlpito ha sido corregir los errores previos de una predicación del domingo pasado. Y constantemente me he tenido que enfrentar al texto bíblico con una idea de cómo corregir para que la audiencia no crea esto que se ha dicho previamente. Y créanme, hermanos, que el Señor me reprendió el espíritu a principio de año. Cuando comenzaba el semestre del seminario y me iba a poner a hacer las clases como si nada, como algo más. Y ahí yo entendí leyendo la escritura que sí, por supuesto, tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Pero créanme, hermanos, que estudiar las escrituras sin oración es un peligro. Porque te va a preparar una mente muy teológica, muy doctrinal, pero un corazón poco piadoso. Y la verdad, sin amor, hace mucho daño. No creo que la verdad sin amor llegue a corregir. No tiene resultados. Creo que aquí está por algo. Es un conjunto. Dios quiere que el que persevera en la escritura, persevera también en la congregación de santos, persevera en la idea de que Jesucristo, lo que ha hecho Jesucristo, pero por supuesto no te olvides de orar. Ora al Señor, porque la palabra también produce ese resultado. Y cuando ores, ora con pasión. No como una religión más, no como un Cristo colgado, traspasado. Ora al Rey de Reyes. Ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Lo mejor de todo, mis amados hermanos, concluyendo estos 3 puntos, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios produce obediencia y la palabra de Dios nos persevera en la sana doctrina. Y lo mejor de todo es que estos resultados no dependen del expositor, de la capacidad que tenga yo o no tenga. No depende de cuánta intelectualidad tenga usted. Como dice el versículo 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y qué verdad más confortadora, que todo esto que estamos haciendo ahora no depende de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, depende de su buena voluntad. Que la soberanía del Señor en su misericordia, en su providencia, añade cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Es mi oración y es mi deseo que este nuevo punto de misión, esta congregación de santos, sea un medio usado por Dios, a donde la predicación de las escrituras sea expuesta
que puedan venir aquí o al local que tengan más adelante y puedan decir, yo me estoy congregando en una iglesia bíblica. No solamente una iglesia bíblica, sino una iglesia que produce pasión. Una iglesia que produce ese deleite en nuestro Dios, esa confianza en el Señor. Permítame orar al Señor por su palabra y por cada uno de ustedes. Papá, te doy gracias por tu providencia, porque tú nos has traído aquí, Señor. Has traído a mis hermanos. Me has permitido en tu misericordia, Señor, poder ocupar este púlpito que tanto respeto y abrir tu libro. Señor, yo no tengo capacidad para comunicar el mensaje. No tengo un intelecto superior. Yo no puedo llegar solamente hasta el oído de mis hermanos, pero tú puedes llegar al corazón. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que estos resultados que tu palabra produjo en la generación, en la audiencia de Pedro, también estén en esta iglesia, Señor. Una iglesia transformada por tu palabra. Una iglesia obediente por tu palabra. Y una iglesia que persevere en tu palabra y comunique la verdad de tu palabra de una manera fiel. Gracias, porque sabemos que dependemos de ti, de tu soberanía, y descansamos en ti, Señor, en que todo lo que tú haces, tu voluntad es mejor que la nuestra. Así que en esta mañana, Señor, glorifícate y edifica a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor.